Vamos a empezar con la... Buenas tardes. Esta es la primera reunión con con la estudiante de SAYA de la materia de Ingeniería de Yacimientos 3 del laxo 2022-1, el cual tiene una extensión de 18 semanas. El primer corte está programado para llevarse a efecto entre las semanas 4 y 5
Y estamos en el curso de la semana 3. Para que vean cómo estamos ahorita. Hay que esperar a ver la definición de si va a haber un corrimiento de una semana o no. ¿Ok? Entonces, la materia como tal forma parte de lo que es el eje de yacimientos, en el cual se encuentra yacimientos 1, yacimientos 2 y yacimientos 3. Esta unidad curricular básicamente se refiere a lo que estudiar en detalle lo que es el proceso de recuperación del hidrocarburo que está en los yacimientos y los procesos por los cuales ocurre. De hablar algo de la etapa de producción primaria, que básicamente de eso en yacimientos 1 y yacimientos 2 se ha tratado, pero vamos a hablar un poco más sobre esto. Vamos a ver, porque una de las características importantes cuando se está en la parte de ingeniería de yacimientos dentro de la empresa es saber reconocer cuál es el mecanismo que predomina o está actuando en un yacimiento durante la etapa de recuperación primaria. Hay muchas decisiones que se toman con respecto a lo que es los procesos que se van a implementar en el yacimiento que necesitan conocer de esa información. Ok, como contenido la materia básicamente cubre, se puede dividir en 5 unidades. La primera parte, generalidades sobre lo que es el proceso de recuperación de hidrocarburos. Aquí se conoce como recuperación de hidrocarburos. Recuperación de hidrocarburos es el equivalente para yacimientos de lo que producción habla de producción de hidrocarburos. En los dos casos estamos hablando de los mismos barriles, pero vistos desde dos ópticas diferentes. Producción lo ves desde el punto de vista de compromisos comerciales. ¿Ok? De cuánto petróleo necesito producir o voy a producir para poderlo vender. Cuando hablamos de recuperación, estamos hablando de cuánto petróleo se va a extraer del yacimiento como parte del plan de explotación del mismo. Son los mismos barriles, tienen el mismo destino final, ¿okay? Porque son los mismos, pero la expresión es diferente en ese sentido. ¿Okay? Entonces vamos a hablar sobre lo que es recuperación de hidrocarburos primaria y adicional. De luego hablaremos de lo que son desplazamientos invisibles y teoría de desplazamiento. ¿Okay? Los métodos iniciales que se utilizaron de recuperación adicional de petróleo de los yacimientos se basaron en la teoría, en la parte de desplazamientos invisibles. Entonces es lo que vamos a ver. Lo que en una época se llamó recuperación secundaria. Ahora vamos a ver unas tablas abajo donde podemos ver algo en detalle de eso. Luego de esa unidad, vamos a ver la parte de arreglo de pozos y eficiencia de recobro. En esta parte, tanto en la 2 como la 3, e inclusive la 4, nos vamos a enfocar principalmente en lo que son proyectos de inyección de agua para desplazamientos invisibles. ¿Okay? Pues se puede utilizar también inyección de gas para desplazamientos invisibles, pero la parte la vamos a enfocar en la inyección de agua, que es tal vez el método más utilizado a nivel mundial para el proceso de recuperación adicional. Luego del método de recobro, vamos a ver métodos de predicción del recobro y determinar cómo determinar la eficiencia de barrido. Es decir, cómo vamos a definir cuánto podemos recuperar de un yacimiento por un método de recuperación adicional y qué tan eficiente resulta ese método en la recuperación de los barriles de petróleo.
Posteriormente, ya como parte final, estaríamos hablando de la parte de recuperación térmica y que es parte de la recuperación adicional, pero dirigida a crudos pesados, y la recuperación mejorada de hidrocarburos, que se refiere a ciertos métodos que se han desarrollado y que tienen como función, bien sea reemplazar los fluidos que se están utilizando o que se han utilizado históricamente para desplazamientos invisibles, que son agua y gas, y bien otros que de alguna forma se utilizan para mejorar la calidad del proceso de producción o de extracción de reservas, como lo quieran ver, desde qué punto de vista lo quieran ver. Disculpen un momento. Entonces, ¿a qué podemos hablar sobre lo que es recuperación de hidrocarburos? Se refiere a los procedimientos y técnicas empleadas para lograr maximizar el volumen de hidrocarburos extraídos de los yacimientos. Normalmente, cuando se habla de recuperación, se dice que un yacimiento pudiera pasar por una, pueden ser dos, o bien hasta tres etapas de recuperación adicional, tal y como era el criterio anterior. Lo que se llamaba etapa, cuando hablamos de una, puede ser la etapa de producción primaria únicamente. O pudiéramos, cuando hablamos de dos, podemos hablar de recuperación primaria y recuperación adicional, anteriormente llamada secundaria. Y cuando hablamos de tres etapas, este pudiera ser que un yacimiento pudiese llegar a pasar por una etapa primaria, una de recuperación adicional y una etapa de recuperación mejorada. En la actualidad, podemos tener un yacimiento, bajo ese criterio se hablaba de tres etapas o tres procesos de recuperación. Recuperación primaria, secundaria o terciaria. En la actualidad, en muchos casos, la recuperación secundaria para algunos yacimientos no aplica, como el caso de crudos pesados, y la recuperación térmica, que normalmente cae en lo que era recuperación terciaria, con todo y que hay métodos de estimulación térmica también, como recuperación terciaria. La recuperación térmica pasa a ocupar el puesto secundario. Por eso que en la actualidad la clasificación, la más moderna que se utiliza, se habla de recuperación primaria y recuperación mejorada. ¿Okay? Es cualquier cosa que yo pueda hacer para mejorar lo que son la, la cantidad de volumen de recuperación primaria, aumentar ese volumen. Vamos a ver también que de las muchas técnicas en el proceso de la materia, que de las muchas técnicas que se han desarrollado con intenciones de haber sido procesos de recuperación terciaria, en algunos casos, muchos de ellos se han convertido en métodos de mejorar la producción, inclusive en la etapa de producción primaria. ¿Okay? Hay métodos térmicos que se desarrollaron y que simplemente se utilizan como complemento de la primaria o como métodos de estimulación o de mejora de la calidad de producción que obtenemos en la recuperación primaria. Y la recuperación adicional viene siendo ya un proceso más avanzado de mayor costo y que sería para culminar la extracción de las reservas que se puedan recuperar de un determinado yacimiento. ¿Qué diferencia tenemos entre la recuperación primaria y la recuperación adicional? La recuperación primaria, como dice ahí, se basa en el aprovechamiento de la energía natural y los mecanismos de producción para recuperar petróleo de los yacimientos. La energía natural es la presión del yacimiento. Entonces, dependiendo de la presión del yacimiento y las condiciones de los fluidos en el yacimiento y los procedimientos que apliquemos, ¿ok? Podemos recuperar una cierta cantidad de petróleo
del yacimiento. ¿Ok? Dependiendo del volumen de fluidos que permanezca en el yacimiento, una vez que se considere que la etapa primaria llegó a su fin o alcanzó lo máximo que podía dar, entonces dependiendo de eso pudiera darse el caso que se pueda ir a un yacimiento, ya sea a una técnica de recuperación adicional, como puede ser yacimiento que simplemente su vida sea recuperación primaria. Normalmente se refiere a yacimientos pequeños o que las características de producción que tuvieron hicieron que en la etapa primaria ellos pudieran recuperar la gran cantidad de petróleo que existía en el yacimiento y posiblemente un método de recuperación adicional no resulte tan rentable para hacerlo. Entonces, en recuperación adicional podemos hablar de inyección de agua, gas, inyección de vapor de forma continua, inyección de agua caliente, y con ello podemos ayudar a recuperar saturaciones de petróleo móvil. ¿Qué es lo que sucede? Si en la parte primaria se hablaba de que hay un petróleo residual, o en las primeras métodos, por decirlo así, se habla de un petróleo residual en el yacimiento, un petróleo que no es móvil. Normalmente en recuperación primaria, ¿qué petróleo podemos recuperar? El que tiene movilidad. El que es inmóvil, el residual, no se va a poder recuperar en etapa primaria. Cuando hablamos de recuperación adicional, pudiéramos recuperar ese petróleo no móvil. Cuando hablamos de procesos térmicos o en que se involucre procesos térmicos, pudiera haber una parte de recuperación de ese tipo de ese petróleo. Pero cuando hablamos de yacimientos de petróleo que no tienen recuperación térmica, posiblemente ese petróleo residual no se va a poder extraer. Entonces, hay procesos que se han generado por investigaciones que de alguna manera colaboran o participan en algunos casos, por lo menos con recuperación adicional, porque hay algunos químicos que se pueden agregar al agua que se está utilizando en recuperación adicional y mejorar el proceso de recuperación mejorada, porque ahora sí podemos, sí se puede recuperar parte de ese petróleo residual que no se podía recuperar simplemente con inyección de agua. Entonces puede contribuir a mejorar un proceso de inyección de agua. Entonces, eso es lo que se refiere a recuperación mejorada. De cualquier manera, hay otro en la parte de recuperación mejorada, hay casos en que posiblemente la inyección de agua no sería suficientemente buena para un determinado yacimiento. Y la inyección de gas puede ser poco rentable a las condiciones actuales del valor del gas para inyectar un yacimiento. Pero se pueden utilizar algunos otros fluidos, por lo menos como CO2 y otros gases que se pueden utilizar y que pueden ayudar como parte de los procesos de recuperación adicional. Y eso vamos a ver en la parte de recuperación, métodos de recuperación mejorada. Ok, fíjense lo siguiente. Este es un diagrama que más o menos trata de representar en forma gráfica cómo es el comportamiento de cada mecanismo de producción en, en el proceso de recuperación de reservas. La parte del eje horizontal indica recobro. ¿Cuánto del petróleo que está en sitio o en el yacimiento se puede recuperar dado un determinado mecanismo de producción? ¿Y cuánto sería la presión o los cambios de presión que van a ocurrir en el yacimiento en la medida en que voy recuperando el petróleo? Esos dos valores, el cambio de la presión y el factor de recobro, al graficarlo, me permiten identificar un comportamiento. Y ese comportamiento se puede asociar con un determinado mecanismo de producción. Ahí vemos que el método, el 1, la curva que está indicada como 1,
corresponde con el mecanismo de expansión de la roca y de los fluidos. El número 2, con el empuje por gas en solución. El número 3, empuje por capa de gas. Número 4, empuje por agua. Y número 5, empuje o drenaje por gravedad, drenaje gravitacional. ¿Sí? Entonces vemos que por lo menos en el caso del mecanismo 1, realmente en una etapa primaria de recuperación con un yacimiento que únicamente tenga ese mecanismo predominante, el factor de recobro no llegaría ni en promedio no llega ni al 5%. O sea, un volumen solamente del 5% del volumen que hay en el yacimiento. Ahora bien, normalmente si hay yacimiento que básicamente este es su mecanismo principal. Pero la gran mayoría de los yacimientos tiene dos mecanismos que están presentes en ese yacimiento, que son el de gas en solución y la parte de expansión roca fluida. Entonces, si yo tengo un mecanismo de expansión roca fluido, fíjense que al final un yacimiento cuyo seguimiento, control y el yacimiento, su mecanismo final después de expansión roca fluida, pasa a gas en solución y es el único otro mecanismo que va a tener. El refactor de recovery puede exceder en algún caso dado el 20%, pero en promedio de los yacimientos que se conocen existe esa condición, que básicamente sus mecanismos van a ser expansión roca fluida y gas en solución. El promedio está por debajo del 20%. Como les digo, todos los yacimientos tienen el mecanismo de expansión roca fluida. ¿Ok? Pero si hay otro mecanismo que esté actuando o que pueda partir, por lo menos el de capa de gas, que es el número 3, es un mecanismo que se presenta normalmente cuando al momento del descubrimiento ya existe una capa de gas. Los yacimientos que tienen capa de gas también tienen algo de segregación gravitacional, porque para que un yacimiento se forme una capa de gas, porque ya la presión del yacimiento en algún momento llegó hasta la presión de burbujeo, y a partir de ese momento comenzó a liberar gas, y en el tiempo geológico se llegó a formar una capa de gas y se consigue en el momento de la perforación. Entonces, fíjense que el factor de recobro pudiera llegar hasta el 30%. Claro, aquí también viene las prácticas que se tengan en cuanto al manejo de la producción de gas que va a haber en el yacimiento, por efecto de la presencia de la capa de gas. ¿Ok? Y el hecho de que ya hay liberación de gas dentro del petróleo en la medida en que se sigue explotando el yacimiento. El empuje por agua. Las rocas de formación, por lo general, tienen agua presente. Inclusive la roca que puede llegar a ser roca de yacimiento, cuando ocurra la migración de petróleo y quede atrapada allí, ese petróleo lo que hace es desplazar la saturación de agua que queda allí. Pero si la presión a la que llega el petróleo no es suficiente como para desplazar todo el agua, esa agua va a quedar atrapada allí dentro de la roca junto con el petróleo. Los dos van a estar sometidos a la misma presión, pero ese es un volumen de líquido y de roca que cuando comience la producción, de alguna forma también se van a expandir y van a contribuir a que mejore la producción de la zona de petróleo. Por eso es que vemos el caso del 4, que es el de empuje por agua, donde la expansión de esa zona de agua, ayudando a la expansión de gas en solución y
y a la expansión roca-fluido que pueda prevalecer aunque el diagrama está hecho de que se dice que ese es el mecanismo que predomina. O sea, muchos de estos mecanismos, en el caso el de capa de gas y segregación gravitacional, normalmente se pueden decir que van a estar presentes en el yacimiento si el yacimiento tiene alto buzamiento estructural. Es decir, es una estructura con alto buzamiento. Si tiene pobre buzamiento, estos dos mecanismos por lo general no van a tener mucho efecto. Gas en solución sí, pero básicamente cuando tú tienes un capa de gas y segregación gravitacional, tienes actuando gas en solución, ese y ese. Pero siempre hay uno que predomina. Puede ser segregación gravitacional o capa de gas. Cuando hablamos de capa de gas, de acuerdo a esto que está aquí, estamos hablando de capa de gas primaria. Es decir, es una capa de gas que se consiguió al momento del descubrimiento del yacimiento. ¿Qué sucede? Cuando yo tengo segregación gravitacional, el mecanismo 5, si un yacimiento tiene ese mecanismo, en el tiempo pudiera ocurrir que se llegue a formar una capa de gas secundaria dentro del yacimiento. Y esa va a contribuir también a la producción. Entonces, fíjense que el mecanismo con empuje por agua, el 4, pudiera permitirnos llegar hasta un 50% de factor de recobro. Claro está, en la historia que se conoce de yacimiento, el promedio total es un poco más bajo. Pues hay yacimientos que no llegan a tener esa ventaja y otros que sí. El asunto con la parte cuando estamos hablando ya de mecanismos que están asociados con producción de gas o producción de agua, es que en la vida histórica del yacimiento, de las tareas que tiene el ingeniero de yacimiento y el ingeniero de producción, es evitar, si tengo empuje hidráulico, que el agua del acuífero sea producida. ¿Ok? Si tengo capa de gas o tengo segregación gravitacional, tratar de controlar la producción de gas. ¿Por qué? Porque esos, como son elementos que contribuyen a la energía que empuja el petróleo fuera de la zona, interesa que permanezcan en el yacimiento, sino que se conviertan en una otra fuente adicional de reducción de presión para el yacimiento. Esta gráfica que está acá, en el libro de Magdalena de Ferrer, de inyección de agua y gas, los datos que ven aquí tienen explicado cómo se pueden observar. Aquí pueden ver escrito que por lo menos, en el caso de empuje por agua, ¿qué pasa con la presión de yacimiento en un yacimiento que tenga empuje por agua? La presión permanece alta y es sensible a la tasa de producción de petróleo, gas y agua. Es lo que les digo, tengo que tener cuidado con la producción, sobre todo de agua. ¿Cómo es la RGP, la relación gas-petróleo? Durante la etapa de producción permanece baja si la presión del yacimiento permanece alta. O sea, si el acuífero es capaz de mantener alta la presión de yacimiento. ¿Cómo es la producción de agua? Aumenta apreciablemente en los pozos buzamiento abajo y sobre todo si se produce agua temprano. Ahí es donde tengo que tener cuidado. Si tengo un acuífero, los pozos que estén cerca del acuífero, yo tengo que estarlo vigilando y cuando me comience a aumentar el corte de agua, tengo que tratar de cerrarlos. ¿Para qué? Para que el acuífero siga empujando el petróleo hacia los pozos que están más arriba y no comience a producir agua por ahí. ¿Sí? Entonces, la eficiencia de recobro, como ven allí, ahí habla de que puede ser de 35-80%, depende cómo se maneje el yacimiento. Y en promedio 50%. Entonces, de acuerdo a eso, lo que estamos viendo en la gráfica que ya son cifras promedio. Pero fíjense que tiene un mínimo de 35, un máximo de 80. Empuje por gas en solución, la presión declina rápidamente y continuamente. ¿Cómo es el comportamiento de la RF? Primero baja, luego sube a un máximo y después nuevamente se reduce. Producción de agua.
Normalmente ese tipo de yacimiento, cuando es expansión roca fluido y gas en solución, realmente tiene poca producción de agua. O sea, significa que no hay un acuífero, sino que simplemente hay agua dentro de los poros, una cierta cantidad. Fíjense que eso pudiera dar un mínimo de 5% de recovery hasta un 35% y un promedio de 20%. O sea, depende qué buena ingeniería se haga en el seguimiento y control de las operaciones. Por eso que esta tabla que está acá es importante que ustedes entiendan lo que significa cada uno de esos datos. Porque cuando se está haciendo un análisis, un estudio, se está manejando un yacimiento, uno tiene que, el ingeniero encargado tiene que estar pendiente de esto, porque eso me está diciendo a mí cómo está mi yacimiento y qué acciones debo tomar para asegurarme de que el rendimiento, aquí tengo por lo menos con mi coge por agua, puedo llegar a un 80%. Si yo hago un buen seguimiento a este yacimiento, se puede lograr el 80%. Igual que esto, pudiera lograr el máximo, pero si le hago un pobre seguimiento, lo más seguro es que me vaya por la parte más baja. ¿Okay? Inclusive por debajo del promedio, que sería lo ideal. O sea, es una condición normal, pero lo ideal es tratar de pasar de lo normal o de lo medio, promedio, hasta acercarse a lo máximo. Entonces, fíjense, esta tabla les recomiendo que se la estudien. Como les digo, está en el libro Magdalena, en la unidad 1. Está esta, y tenemos otra por acá, que lo que hablamos de las técnicas de recuperación primaria, aquí ya las tienen escritas. Recuperación primaria básicamente son completar el pozo, poner una bomba para levantamiento artificial y todo eso, y no hacer más nada. Posiblemente pueda hacer un control de producción de agua, pues si en el pozo me empieza a producir mucha agua y puedo hacer algún trabajo que me permita eliminar esa producción de agua, mucho mejor. Porque si me empieza a producir mucha agua significa que hay un acuífero asociado, tengo que tratar de controlarle su actividad hasta que llegue el momento en que en el futuro él me va a ayudar. Si observan la gráfica, en la cara gráfica, la parte del acuífero, ustedes ven que hay en la gráfica normalmente arranca arriba, y se mantiene todo el tiempo. Pero pudiera ser que al principio hubiese una caída, cuando estamos hablando y después tiende a estabilizar. Entonces aquí tenemos los diferentes, no, aquí se montaron dos gráficos. Está debajo tengo que eliminar eso. Bueno, vamos a salirme un momentico de aquí. Vamos a hacer algo con la lámina esa. Ay, vamos a compartir pantalla. Compartamos pantalla otra vez. Ok. Aquí tenemos la lámina como debería ser. Recuperación primaria. Como les digo, este es el pozo, método de levantamiento artificial, natural. Eso es todo. Y hasta que el yacimiento se va a explotar en recuperación primaria, mientras la tasa de producción que me esté dando sea lo suficientemente elevada. Si las condiciones del yacimiento me indican que sus mecanismos principales son expansión roca fluido y gas en solución, el yacimiento es muy grande y la presión está muy cerca de la presión de burbujeo, es bastante probable que ese yacimiento sea candidato a recuperación secundaria. Y se puede empezar el proceso una vez que se alcance la presión de burbujeo. ¿Okay? Fíjense allí que hay una línea punteada que sale de recuperación primaria
y cae a recuperación terciaria. Con recuperación secundaria, las técnicas que habían anteriormente eran inyección de agua y o gas, bien sea para mantenimiento y básicamente para mantenimiento de presión. ¿Ok? Y la recuperación terciaria, y de la terciaria hay los métodos térmicos, la inyección de gases insolubles, químicos y otros. Por lo menos en el caso de los químicos, las soluciones alcalinas, poliméricas, soluciones micelarias y surfactantes, actualmente, ¿qué es lo que qué se hace con esas soluciones? Utilizarlas ellas solas para poder hacer un desplazamiento resulta demasiado costoso. Entonces lo que se usa es con agua, se puede agregar durante un bache, durante la inyección de agua, y eso mejora el proceso de inyección de agua. En el caso de los térmicos, la inyección de agua caliente, inyección cíclica de vapor, normalmente la inyección cíclica se considera un método de estimulación, pero cae en la parte de recuperación mejorada, combustión in situ, electromagnetismo, que es una técnica que no se aplica al yacimiento, se aplica a pozos, igual que la inyección alternada de vapor. La inyección alternada de vapor se aplica a pozos individuales. El pozo es inyectado con vapor y después que termina se le inyecta la cantidad de vapor que está planificada, el pozo se coloca en producción nuevamente. Cuando hablamos de inyección de agua caliente e inyección continua de vapor, ¿ok? Estamos hablando de un proceso en el cual tú inyectas agua o vapor en ciertos pozos y produces en otros. Es decir, estás usándolo para afectar una sección de yacimiento más grande, mientras que la cíclica básicamente se reduce a afectar la zona de drenaje del pozo donde estás inyectando. Entonces, por eso siempre se considera más un método de estimulación que de recuperación, pero es recuperación mejorada. No era recuperación secundaria, pero sí era recuperación mejorada. La inyección de agua caliente, la inyección continua de vapor, sí caían en la categoría de recuperación secundaria, junto con la inyección de agua y gas. La cíclica y la de agua caliente, básicamente para crudos pesados, inyección de agua y gas para crudos livianos y medianos. Los gases invisibles, por lo menos hidrocarburos, algún tipo de gas de hidrocarburos, nitrógeno, gases inertes como CO2, se pueden utilizar en reemplazo del gas natural como un método de recuperación adicional. Porque el gas natural ahorita tiene un valor comercial que hace atractivo su venta más que utilizarlo para recuperación de petróleo adicional. Las soluciones poliméricas químicas que les digo pueden ayudar a eso. Y otros, aquí aparecen las bacterias. Las bacterias se estudió su efecto dentro del yacimiento, pero básicamente las aplicaciones que se han hecho de bacterias son al igual que la inyección cíclica de vapor, o sea, para afectar el área alrededor de un pozo. Es decir, el pozo se inyecta con bacterias, se deja de actuar y después el pozo se coloca en producción. Igual sucede con la inyección de espumas, algunos geles, que también se utilizan para controlar la producción de agua o gas de ser necesario, también se puede diseñar para eso, en algunos pozos. O sea, son elementos que me pueden ayudar a mejorar la productividad de un pozo determinado. ¿Te ayuda el yacimiento? Sí, pero no es un método que se haga para afectar a todo el yacimiento. Simplemente son trabajos que se hacen para mejorar la producción a nivel de pozos individuales. En la parte térmica hay varios métodos que se desarrollaron recientemente en Canadá que tienden a hacer por lo menos mejoras de la inyección alternada de vapor. Y se han diseñado esquemas en los cuales ese mismo esquema ya se puede utilizar, ya no tanto como para extenderlo y usarlo más como un método que puede afectar zonas de yacimiento cada vez más extensas.
Y la combustión in situ, que es un proceso, un proyecto que también se maneja, sobre todo para los pesados, que tiene que ver con inyectar dentro un pozos inyectores y pozos productores diferentes, que son los diferentes, separados. En este caso, por lo menos inyección alternada, el mismo pozo inyector, el mismo pozo productor. Cuando hablamos de bacterias, de inyectar bacterias, el mismo pozo donde se inyecta, el mismo pozo que después va a producir. Y con electromagnetismo es lo mismo el caso. Se aplica el electromagnetismo, esto me afecta un pozo, el área cercana al pozo, y luego el pozo se coloca en producción nuevamente. Es más o menos una... Como digo, lean el capítulo 1 del libro de Magdalena de París de Ferrer, de inyección de agua y gas. Te lo recomiendo. Ok. Bueno, con esto termino lo que tenía preparado para hoy. Voy a colocar esta presentación en la plataforma para que la puedan revisar después. Entiendo que hay algunos de ustedes que están en clase, o estuvieron en clase, en la hora en que esto comenzó. Así que, o hay otros que pueden tener problemas con la electricidad. También esto está pasando. Bueno, buenas noches. También. Vamos a finalizar esto.